Hola, hola, el día de hoy les traigo un video bastante interesante. La idea es introducir a cómo utilizar las herramientas de MATLAB para analizar nuestros datos estructurales. Vamos a crear unos datos con cierta tendencia intencionalmente para poder analizar y entender bien cómo utilizar las diferentes herramientas. Vamos a ello. Bueno, el ejercicio de hoy es bastante sencillo. Vamos a crear datos estructurales que respetan la regla de la mano derecha y a estos datos estructurales les vamos a agregar una tendencia intencional y luego le vamos a sumar algo de ruido. La idea es entonces utilizar el ciclo for para crear estos datos estructurales de tal forma que abordemos dos ejemplos bastante típicos a la hora de analizar datos estructurales. El primero es analizar datos con un predominio de cierta tendencia, que en este caso la vamos a crear como planos que tienen rumbos nor-noreste y buzamientos entre 40 y 70 grados. Y el segundo caso es para observar plegamientos de secuencias que pueden ser sedimentarias o plegamientos de foliaciones, etcétera, para dos casos particulares. Cuando los buzamientos tienen direcciones contrarias, los flancos más bien tienen direcciones contrarias, y el caso número 2 cuando los buzamientos tienen direcciones similares o la misma dirección. Vamos a ver primero cómo creamos esos datos con algo de ruido y luego entramos en los ejemplos. Bueno, entonces aquí ya tengo escrito mi algoritmo para crear estos planos con predominio nor-noreste y buzamientos de 40 y 70. Lo primero que hice fue crear una matriz vacía donde voy a guardar los datos de rumbo y buzamiento. Luego voy a utilizar un ciclo for, que si no sabes cómo utilizar el ciclo for, te dejo el link del video en la descripción de este videito para que vayas a consultarlo. Nuestra variable i entonces va a variar entre 1 con incrementos de 1 hasta 400, básicamente para generar 400 datos aleatorios pero con una tendencia específica. Voy a controlar el rumbo al multiplicar 60 por la función rand, que por la función rand nos suelta siempre un número aleatorio entre 0 y 1. Significa que cuando es el valor más pequeño, o sea 0, multiplicado por 60 nos va a dar un rango de 0 hasta 1 multiplicado por 60, que sería 60. El buzamiento lo voy a acomodar con esta función donde cuando rand utiliza el número de 0, todo esto entre los paréntesis va a quedar 0 más 40, entonces voy a generar un valor mínimo de 40, mientras que cuando rand utiliza el valor máximo, que es 1, multiplicado por 30 me da 30 más 40, 70. Estas expresiones suelen ser bastante utilizadas para utilizar la función rand para generar datos con valores o rangos más bien bastante específicos. En este caso voy a generar 400 datos, como lo vemos acá, los voy a guardar en mi matriz M, donde cada columna y de cada fila va a tener el par rumbo buzamiento, siempre con respetando la regla de la mano derecha. Además de esos 400 datos, voy a hacer otro ciclo for donde se van a generar ahora 80 datos aleatorios en donde el rumbo no va a estar sesgado a nor-noreste y el buzamiento tampoco va a estar sesgado a 40-70. Los llamamos datos ruido en el sentido en el que no van a favor de esta tendencia. Algunos de ellos podrían llegar a estar de acuerdo con la tendencia, pero aquí estamos ampliando el rango del rumbo de 0 a 360 y el de buzamiento de 0 a 90. Por eso le llamamos datos ruido en el sentido en el que van a enmascarar otras tendencias o nos van a mostrar algo que se separe de estos datos. En este caso tendríamos nosotros también que agregarlo a la misma matriz para plotearlos en conjunto. Bueno, una de las preguntas es entonces si traemos una matriz de datos estructurales de campo asociados por ejemplo a diaclasas, asociados por ejemplo a foliaciones o a cualquier tipo de plano que hayamos medido, la pregunta es cómo ver tendencias rápidamente utilizando MATLAB. Lo primero que uno podría hacer es graficar estos datos estructurales que respetan la regla de la mano derecha en buzamiento rumbo. Entonces, para hacer eso podemos utilizar nuestra función scatter, que si no sabes cómo utilizar estas funciones de graficación, también te dejo el link de esos videos en la descripción de este videito para que los vayas a consultar.
Entonces scatter, en este caso vamos a robarnos todos los datos de la columna 1, que vendría a ser los rumbos, y todos los datos de la columna 2, que vendrían a ser nuestros buzamientos. Vamos a añadir, los títulos de los ejes para que sepamos que estamos ploteando y sea más fácil visualizar el esquema, donde el eje X va a ser los rumbos y el eje Y va a ser los ángulos de buzamiento. Si yo corro en este momento este script, entonces se van a generar mis datos, 480 datos en total, y vamos también a mirar cómo se plotean esos datos en nuestro diagrama de dispersión, de rumbo y ángulo de buzamiento. Claramente podríamos ver en este simple esquema que hay un clúster, hay una acumulación de datos que están aquí entre 0 y 60 grados. Podríamos incluso colocar nuestro mouse encima, digamos, de un punto en específico para leer las coordenadas X y Y, para, digamos, más o menos saber cuál podría ser ese rango, y en buzamientos de más o menos 40 a 70 grados. Esto es una forma inicial de ver más o menos cuál es la tendencia de nuestros datos utilizando una gráfica de dispersión. Otra forma que podríamos también analizar esto es a través de nuestros histogramas. En este caso voy a crear dos histogramas, uno para rumbo, uno para buzamiento. Entonces miremos cómo se haría eso. Para generar unos paneles dentro de la misma figura voy a utilizar la función subplot, en donde voy a generar una división de 2 por 2, 4 paneles, y donde voy a escoger el primero. En ese punto voy simplemente a graficar mi histograma con las variables asociadas a los rumbos. En este caso voy a dividir esto en 36 bins, que básicamente me daría una resolución de 10 grados de rumbo. Voy a colocarle el título del eje X como rumbo y el título del eje Y como frecuencia. Y voy a repetir el mismo proceso para generar los del ángulo de buzamiento, en este caso en el panel número 2. Por este lado voy a cambiar simplemente la columna, no voy a generar 36 bins, sino ahora voy a generar solamente 9 para dividir los 90 grados, que puede ser el ángulo de buzamiento, en 10 bines, o básicamente en 10 barras. Aquí voy a colocar ángulo de buzamiento y de nuevo puedo correr nuestro programa y nos van a aparecer dos gráficas. La primera, que ya habíamos discutido acerca de dispersión, y la segunda, nuestras barras o nuestros diagramas de barras, donde claramente podemos ver la frecuencia de los datos entre 0 y 60 y nuestras frecuencias en los ángulos de buzamiento entre 40 y 70. Esto es una segunda forma de ver la frecuencia de nuestros datos y cuál predomina. Una tercera forma de verlo entonces sería utilizando nuestro diagrama de histogram 2, donde podríamos plotear ambas variables al mismo tiempo. Entonces voy a utilizar la función de histogram 2, en donde voy a colocar como primera variable nuestros rumbos y como segunda variable nuestros buzamientos, y como división de los bines voy a colocar entonces 360 para los rumbos y 90 para los ángulos de buzamiento. Voy a generar estos mismos títulos para los ejes y además le voy a agregar la barra de color. Si yo de nuevo corro nuestro script, entonces tendríamos nuestras figuras, y ahora le agregamos esta nueva figura donde podríamos rotarla un poco para ver cuál podría ser nuestro rango de rumbos y ángulos de buzamiento de nuestros datos, el que tenga más frecuencia. Recuerden que siempre pueden utilizar estos datos para verlos desde una perspectiva de 2D o de 3D, como mejor prefieran. Bueno,
Hasta aquí sería nuestro ejemplo 1, vamos con nuestro ejemplo número 2. Antes de pasar a nuestro ejemplo número 2, vamos a corregir esta discretización del histogram 2 que le había colocado 360 y en realidad son 36 para dividir nuestros rumbos en 10. Y vamos a agregar también estos comandos donde básicamente podemos cambiar el estilo en la forma, digamos que Histogram 2 nos va a mostrar la gráfica para que sea más evidente con nuestra barra de colores. Si yo le doy ahora sí plotear, nos va a regalar esta gráfica en la gráfica 3 donde tenemos ahora una subdivisión de rumbos cada 10 grados y donde la barra de colores nos indica la frecuencia. En este caso podemos claramente ver este sector donde lo más frecuente, la tendencia de nuestros datos, en realidad estaría entre 0 y 60 grados de rumbo y entre 40 y 70 grados de ángulo de buzamiento. Dado que ya, digamos, explicamos esto, ahora sí pasamos a nuestro ejemplo número 2. Bueno, entonces en nuestro ejemplo número 2 tenemos nuestro primer caso donde los buzamientos con direcciones contrarias son los datos que tomamos de nuestro plegamiento de una secuencia sedimentaria en campo. Para este caso voy a utilizar exactamente la misma estructura que utilizamos para crear los datos anteriores, donde voy a generar 400 datos en donde el flanco número 1 de esos plegamientos van a tener un rumbo con la misma expresión que vimos anteriormente de 0 a 60 y un buzamiento entre 40 y 70 grados, mientras que el flanco número 2 va a tener un rumbo de más de 180 con respecto al flanco inicial, es decir, la misma expresión del rumbo que habíamos colocado para el flanco 1 más 180, básicamente más 180 para respetar la regla de la mano derecha y percibir que ese flanco buza en sentido contrario al primero. Vamos a utilizar también el mismo rango para los ángulos de buzamiento y en ambos casos vamos a incluir esos datos aleatorios, en este caso en una matriz que llamamos M2. Vamos a agregar de nuevo ruido, unos 160 datos de aleatoriedad a nuestro sistema para ver esas condiciones. Por otro lado, nuestro caso número 2 va a ser buzamientos con la misma dirección de enterramiento de ambos flancos. En este caso vamos a generar una matriz 3, M3, donde vamos a hacer los mismos 400 datos de los plegamientos, de los flancos del pliegue más bien, y vamos también a agregar 160 grados, pero en este caso el truco en el algoritmo es que los rumbos de ambos flancos van a ser iguales en expresión, mientras que los buzamientos van a variar de ángulo. Mientras este tiene una expresión, el flanco número 1 tiene una expresión para variar el ángulo de buzamiento entre 40 y 70, el flanco número 2 tiene un buzamiento que varía entre 10 y 30. Vamos a utilizar exactamente las mismas funciones para graficar que utilizamos para el ejercicio anterior, a ver cómo podemos ver ese plegamiento. Para este caso voy a hacer simplemente el ejercicio para el caso número 1 y el caso número 2 lo hablamos a continuación. En este caso llevábamos 3 figuras, vamos a cambiar esto como figura número 4, esta como figura número 5 y esta número 6 para no confundir las figuras. Por este lado voy a cambiar las matrices para utilizar los de la M número 2 y voy a utilizar tanto los rumbos como los buzamientos. Por este lado igualmente voy a cambiar la matriz a M2 para utilizar exactamente los mismos datos que hemos venido utilizando, pero en este caso de nuestro sistema de plegamiento. Y igual voy a utilizar M2 para nuestra figura número 6. Entonces, comparemos nuestros resultados. Vamos a darle correr, esperemos que no haya ningún tipo de error y miremos a ver qué pasa. Entonces, coloquemos nuestras figuras de plegamiento abajo y coloquemos nuestras figuras de datos con tendencias arriba. En este caso, utilicemos primero nuestro diagrama de dispersión
Nuestro diagrama de dispersión, cuando tenemos datos, por ejemplo diaclasas o foliaciones con una tendencia particular, vemos entonces que hay un clúster bien definido entre un cierto rango de rumbos y buzamientos. Cuando tenemos plegamientos de algún tipo de plano, ya sea una estratificación, una foliación, etcétera, lo que claramente vemos es que hay dos clústeres, uno representando flanco número 1 y el otro representando flanco número 2. Basado en la relación que hay entre nuestros rumbos, nosotros podríamos entender si hay cierta coherencia entre estos datos estructurales y estos asociados a un plegamiento. En este caso también podríamos ver variaciones que puedan haber en los ángulos de buzamiento de ambos flancos. Con estas expresiones entonces son típicas para definir plegamientos de foliaciones, secuencias sedimentarias, etcétera, cuando hay un claro control de cuáles son los datos estructurales que estamos graficando. Vámonos por acá con nuestro siguiente tipo de gráfico, que son los histogramas. De nuevo, acá para la tendencia de datos particulares vendríamos una sola frecuencia o un solo pico de frecuencias tanto en el rumbo como en el ángulo de buzamiento, mientras que cuando tenemos plegamientos veríamos algo bimodal, veríamos dos picos de frecuencia en los rumbos, en este caso porque estamos respetando la regla de la mano derecha. Por ende, cuando los buzamientos son contrarios, pues los rumbos asociados a cada una de esas direcciones de buzamiento van a tener más o menos 180 grados entre sí. Para el ángulo de buzamiento, pues básicamente si los dos flancos están buzando con un rango de ángulo de buzamiento similar, vamos a ver un solo pico. En este caso, entonces también los histogramas serían bastante dicientes acerca de qué tendríamos en nuestros datos estructurales. Finalmente, como ejercicio bastante interesante, podríamos utilizar la función de histogram 2 básicamente para ver la frecuencia utilizando ambos parámetros. En este caso, de nuevo, veríamos algo muy similar a los diagramas de dispersión, donde para el caso de datos con simplemente una tendencia veríamos un solo clúster, mientras que para datos de unidades que estén plegadas, donde, aquí viene el truco, donde los flancos estén buzando en direcciones contrarias, vendríamos dos clústeres en el eje del rumbo. De nuevo, esto es asociado a que todos los datos estructurales los estamos pasando inicialmente a la regla de la mano derecha, lo cual es bastante útil para nuestro análisis estructural. Bueno, vamos a nuestro ejemplo número 2, caso número 2, donde los datos de los flancos buzan hacia el mismo lado. Bueno, para el caso número 2, entonces de nuevo voy a utilizar las mismas funciones para graficar que hemos venido utilizando. En este caso voy a hacer de nuevo la modificación de las variables que voy a utilizar. Las variables en este caso vendrían a ser del M3 o la matriz M3, que básicamente va a contener nuestros datos del caso número 2. Caso número 2, que es donde los flancos buzan en sentido igual, pero donde difiere el ángulo de buzamiento. Voy a seguir las figuras, entonces habíamos llegado hasta la figura número 6, esta vendría a ser la número 7 para llevar un orden, número 8 y número 9. En este caso lo que voy a hacer es apagar las otras gráficas básicamente para comparar las de caso 1 con respecto a caso 2. Por ejemplo, si yo quisiera apagar completamente el ejemplo número 1, incluyendo sus gráficas, lo que puedo hacer es seleccionar todas esas líneas de algoritmo y básicamente utilizar esta función de comentario para que todo quede como si fuera comentarios. De esta forma, cuando yo corra nuestro programa, no se van a graficar esas figuras. Entonces aquí tendríamos nuestras nuevas figuras asociadas a ambos casos. Vamos a compararlas a ver qué sucede. Empecemos entonces por las de dispersión. En este caso tenemos que para ambos casos tenemos dos clústeres, como esperábamos, son dos flancos asociados al plegamiento. La diferencia es el orden de esos clústeres. Miren que en el ejemplo número 2, caso 1, donde los flancos buzan a lados contrarios,
La diferencia va a estar en el rumbo, básicamente porque como esto respeta la regla de la mano derecha, pues básicamente el rumbo va a cambiar si algo busa hacia el este y busa hacia el W. Mientras que en el segundo caso, los rumbos son iguales de los flancos, ambos busan hacia el mismo sentido, por ende los rumbos son iguales o digamos son coherentes, mientras que la diferencia o lo que vamos a ver que existe un plegamiento es porque existen dos clústeres en el ángulo de buzamiento. En otras palabras, tenemos dos flancos con el mismo rumbo, donde uno de los flancos tiene menor ángulo de buzamiento que el otro. Esto significa que los dos flancos están buzando hacia el mismo sentido y que yo puedo tener un pliegue, convergencia hacia uno de los lados. En este caso, si comparamos nuestros histogramas, también vamos a ver exactamente lo mismo. En este caso, cuando tenemos plegamientos con flancos que buzan a lados contrarios, vamos a ver la diferencia es en el rumbo, mientras que el ángulo de buzamiento puede ser similar, mientras que en el caso número 2, cuando tenemos flancos con el mismo rumbo, pues vamos a ver solamente un solo pico, mientras que en el ángulo de buzamiento vamos a ver dos picos, un pico asociado al flanco número 1 con mayor ángulos de buzamiento y un pico asociado al flanco número 2 con menores ángulos de buzamiento. Recuerden que los plegamientos pueden ser bastante asimétricos, generando algo que sea intermedio entre estos dos, es decir, que veamos rumbos distintos y ángulos también distintos, es decir, algo bimodal en ambos parámetros, en el rumbo y en el ángulo de buzamiento. Finalmente, si comparamos nuestras figuras del histogram 2, va a aparecer exactamente lo mismo. Nuestros dos clústeres aquí separados a lo largo del rumbo para el caso 1, donde los flancos buzan en sentidos contrarios, mientras que van a ser unos clústeres separados en el ángulo de buzamiento cuando los plegamientos tienen ángulos buzando hacia el mismo lado, pero diferencias en los ángulos de buzamiento. En este caso, la idea que veníamos a mostrar hoy, que espero que les haya gustado, es cómo utilizar estas gráficas bastante simples en MATLAB, cómo hacer un desarrollo del algoritmo simple para leer nuestros datos estructurales, que de nuevo los pueden cargar desde un Excel, etcétera, para generar estas matrices que nosotros hemos generado aquí. Es simplemente hacer una matriz vacía que luego pueden abrir y pueden pegar sus datos estructurales en la columna 1 rumbos, en la columna 2 ángulos de buzamiento, pero el truco o la idea aquí es fomentar que todos esos datos estructurales deben pasarlos a regla de la mano derecha para que esto sea válido. Espero les haya gustado este video, nos vemos en una nueva ocasión con más aplicaciones de MATLAB en geología estructural. Chao.